Muy buenas tardes, amigos de Cinéfilos México. El día de hoy estamos nuevamente en Pátzcuaro, Michoacán. Estamos con mi compañera Yesenia Rosales. ¿Cómo estás, Jessy? Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Con este bello clima, ¿cómo no va a estar uno a gusto? Muy bien. Y tenemos el gran honor de que esté con nosotros el licenciado Jorge Alvarado. ¿Cómo estás, licenciado? Muy bien, muchas gracias. Pues para comentarte que para nosotros es todo un honor contar con tu presencia el día de hoy, porque este canal inició con la inquietud de preguntar a cinéfilos, no expertos necesariamente. Hemos entrevistado a licenciados, a ingenieros, a gente que no necesariamente ha estudiado cine formalmente. A militares. Sí, te he de Sí. comentar que en la película número 1, que se llama Vámonos con Pancho Villa, tuvimos también el gran honor de entrevistar a un militar. ¿Qué tal? Un capitán. Un capitán, Que ¿verdad? si nos está viendo, lo saludamos. Ah, claro que sí. Qué padre, Gran qué saludo, padre. Sí, gran sí, saludo sí. para el capitán. Y nos dio una perspectiva, obviamente, militar de Vámonos con Pancho Villa. Entonces, para nosotros pues fue muy sorpresivo, muy grato. Claro. Y esta es nuestra primera entrevista, pues con un experto en cinematografía como lo eres tú. Muchas gracias, esperemos. Te estamos Sí, presumiendo sí. porque como Ya. eres tú licenciado en estudios cinematográficos. Así es correcto. Estudiamos en Morelia y aquí ya soy licenciado en estudios cinematográficos. Llevo de carrera profesional como 8 años. Después de que salí de la universidad, todavía. En la universidad hicimos algunos trabajos, pero ya llevo 8 años practicando. Qué honor para nosotros. No, pues no, el honor es todo mío. Aparte de los expertos en cine, yo considero que es todo el mundo que vea cine. Nosotros nos metemos ahí, intentamos hacer, pero las opiniones que tienen muchas personas que lo ven, que son cinéfilos, cinéfilos, a veces nos sorprende a nosotros mismos, ¿no? Nos dan una perspectiva distinta de lo que hacemos. Sí, sí, sí. Ok, bueno, Pues Licenciado. adelante. También es importante recalcar que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, junto a Metrópolis y El Mago de Oz, si no me equivoco. Espero que esté en lo correcto, pero es un gran honor, que es una película, o sea, hay que rescatarla, ¿no? Mexicana, de gran calidad. así Claro. es. Sí, sí, sí. Y añadido a esas, también las películas de los hermanos Lumière. De los hermanos, totalmente. Así es. Es Son correcto. esas tres, Sí, las de sí, los sí. hermanos Lumière. Sí, y que también en Cannes se llevó unos premios. En Cannes, sí, Y sí, sí. es una de las películas que más premios han llevado de México. Entonces, un orgullo que sea mexicano, sí. No, sin duda alguna. De hecho, ya se actualizó la lista. Sensacine actualizó esa lista de 1994 y ahora pone a Los Olvidados en el número 1. Es decir, Somos la pone en el número 2. Ah, Y Sensacine ok. acaba de salir hace 15 días ¿Qué tal? Qué bueno. y ya posiciona a Los Olvidados. Es que para En mí el- Los Olvidados es la número 1. Digo, Ah, perdón. Eres el segundo entrevistado que nos dice que Los Olvidados es la número Ah, bueno, 1. sí, para mí. Saludos Así al es. ingeniero Rogelio Alvarado. Referencia. Sí, sí, sí. Sí, es que yo desde que la vi todavía estando en la escuela y me sorprendió. A mí me gustaba ya el cine antes de entrar, pero una vez que entras a ese mundo me encantó todavía más. Y después ves algo así, con los retos técnicos, todo lo que lograron hacer, te enamoras todavía más, ¿no? Del cine. Y les repito, el orgullo de que sea realizada en la Ciudad de México y con Figueroa, que era el fotógrafo, que es un titán. El director era español, Luis Buñuel, pero también viene a aportar muchísimo al cine mexicano. Sí, sí. Entonces nos dan unas clases de él, de qué es lo que viene a hacer, ¿no? A nuestro cine. Y se le agradece también bastante. Claro. Claro que sí. Es Sí, correcto, sí. sí, sí, sí. Pues La no sé. primera pregunta, Jessy, por favor. Para ir entrando en materia, ¿no? Por favor. Sí, no, bueno, ojalá que ya con lo que les vayamos a platicar sobre esta gran película, pues que no esperen más y que vean esta gran película, ¿no? Y me encantaría preguntarle, licenciado, para empezar, ¿por qué recomendaría esta gran película? Fíjense que hay algo muy importante, es entretenida. A Ok. pesar de que es muy crítica socialmente y que trae este tema que tuvo con muchos empresarios de esa época, o inclusive con Jorge Negrete, que era el presidente del sindicato, que se le hacía como una crítica social muy fuerte, Ok. y querían, no, trata de cuidar un poco ahí, por eso hace un segundo final.
por presión Correcto. para tratar de suavizar que es tan fuerte la película. Sí, sí, sí. Pero es muy buena, está muy bien escrita, está muy entretenida. O sea, no necesitas darle este toque de, no, es que ganó en Cannes, no, ganó porque es muy buena, porque es entretenida. Por eso la recomiendo yo. O sea, totalmente. Yo la veo y me recordaba todo lo que me platicaba mi papá de su infancia. Digo, no, eso es. Lo que él me platica, ahí está él. Qué padre. Sí, sí, ¿No? Qué curioso eso que dices porque sí. me pasa exactamente igual. ¿Verdad que sí? Las historias de barrio que me contaba mi papá, Ajá. las veo reflejadas en esta película. Pero inclusive yo voy un poco más lejos. Yo conozco niños que eran así. Cuando yo era Sí, niño sí, sí, sí. y iba al campo con mi papá, o sea, de verdad sí dije, bueno, esto sí sigue vigente muchas cosas de la película que no hemos como sociedad. O sea, todavía hay temas tan delicados ahí que todavía no se han abordado tan seriamente en otras películas, ni siquiera modernas, que abordaron una cosa muy delicada del México, como dice él, los olvidados, la gente que nos olvidamos de ellos y ojalá salgan adelante, pero no sabemos. Completamente. Entonces creo que no solamente el pasado, sino que en este momento hay niños así en la Ciudad de México. Así es. Así es. Fue y también- filmada en un mes, ¿no? Correcto. Solamente del 6 de febrero al 9 de marzo de 1950, entonces, pues qué sorprendente película y en un mes es algo que nos asombra muchísimo. Licenciado, ¿cuál es su escena favorita? Fíjense que es una muy buena pregunta. Técnicamente me encanta la escena del sueño que tiene Pedro. Ya. Ok. Digo, hay spoilers, mejor no sin spoilers, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Fíjate que este es un tema que hemos tenido. Claro. Yo creo que vamos a hacer una pequeña advertencia en los comentarios. El licenciado va a hacer un spoiler. Por si quieren aquí y ponerle mucho. en los comentarios vamos a ponerle el brinquito. Sí. ¿No? Por si alguien no quiere saber. Bueno, que ahí le ponga el brinquito, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, Este- con libertad, licenciado. Perfecto, es que me gusta mucho la escena del sueño porque Correcto. viene de este acto terrorífico que acaba de presenciar Pedro, Sí. que para mí es la persona como de un buen corazón que representa este México como noble, como estos niños que son que siempre es noble hasta por naturaleza, Sí, ¿no? sí, sí. Y llega a su casa, donde el tema que tiene con su mamá, estira y afloje, Sí, muchos me decían, yo creo que la mamá sí lo quiere mucho, ¿me entienden? Pero no sabe cómo quererlo. Pero digo, ahí No sabe cómo luego, quererlo, ok, es porque es un producto de una situación muy difícil para ella Sí. y entonces no sabe, pero sí es su mamá, o sea, sí quiere que esté bien, pero no puede, no hay como una lucha ahí. Y todos estos problemas que tiene Pedro se ven reflejados en un sueño que hacen, o sea, pero hasta técnicamente no sé si recuerdan que está acostado él y se levanta Sí. como su espíritu y se ve inclusive así como medio transparente. La transparencia, Sí, sí. sí, Entonces técnicamente en aquel entonces, pues con la gran maestría del fotógrafo y seguramente en la edición, pues logran hacer un sueño que de verdad dices, ay güey, sí se siente como sueño con las cosas absurdas que van pasando. Se agacha y ve a al que mataron, ¿cómo le dicen? Julián. A Julián, A Julián. que va abajo de la cama y está Sí. muerto, y de repente las plumas de gallina empiezan a volar, y luego su mamá le ofrece como un pedazo de carne, y dice, es mío, y y el Jaibo, ¿cómo? Sí, ¿verdad? El antagonista Roberto Jaibo, Cobo. Ujú. le quita ese pedazo, y él dice, no, es mío, es para mí. Y entonces todo ese sueño es una de mis escenas favoritas, está realizada impecablemente, o sea, la continuidad, todo lo que te va provocando la mamá así como, o sea, sí te da todavía miedo, Sí, es claro. difícil que una película así te provoque algo de miedo cuando eran los efectos tan burdos, pero en este caso no, como que los efectos fueron muy bien cuidados, que sí crees que es un sueño, por eso esa escena me encanta. La música que le ponen, el sonido, todo es técnicamente muy bien realizado, pero aparte en historia cabe perfecto. Y es ahí también un quiebre de Pedro, ¿no? Porque ya Claro. después va a buscar trabajo, como que quiere ya salirse de esa pandilla que ha sido cuenta que no es lo mejor para él. Y hay otra escena que me impactó, no está muy técnicamente, digo, toda la película es impecable, pero no esto por la técnica, sino por lo que pasa. Está Pedro, cuando está en las calles vagando, que ve un pastel en una vitrina y Sí. llega un señor y no vemos qué le está diciendo, pero parece ser que lo está a punto de prostituir
Correcto. y cómo convencerlo, Sí, se sí, me sí. hizo muy fuerte que en esa época trataran ese tema y dijeron, esto está pasando. Ahora no se dice, pero es una realidad. Y ahí, o sea, dije, wow, qué valor, y es una circunstancia bien difícil que lo haya planteado él ahí en la película como tal. También se me hace algo muy valioso, que sí refleje, que diga, México tiene esto bueno, pero están estas cosas pasando también. Entonces, Claro. creo que esas son las dos escenas que podría decir que me gustan Resaltar. mucho. Sí, No, pues, completamente, y yo creo que nosotros, los que no somos expertos ni hemos estudiado, lo entendemos. Es decir, estoy entendiendo que es un sueño. sí, O sea, sin decirte, este niño está dormido y va a soñar, no te lo dice, pero tú lo interpretas, ¿no? sí, Entonces Sí. yo creo que esa es la genialidad del director y totalmente. del fotógrafo y por supuesto todos los involucrados, ¿no? Sí, Que sin decirte, el espectador que no sabe lo entiende. Es claro. que y en la segunda escena que comentas, en donde está en la pastelería, o sea, solo se ve el movimiento de labios. Sí, O sea, en ningún momento se escucha que este tipo está intentando otras cosas con Pedro. sí, Pero tú lo entiendes, ¿no? sí, totalmente. Perfectamente, sin diálogo hablado. Sí, Entonces, eso a mí me parece de una maestría excepcional, que los que no somos expertos entendemos la película al 100%. porque aparte a eso iba un poco también mi comentario Sí. al principio, porque si tú haces una película, a mí me ha tocado hacer cortos y sales y le preguntas, oye, ¿qué te parece? No, la luz está muy bien. ¿Qué quiere decir que no les gustó? Porque... Claro, sí. ¿Qué te porque pareció? si La no- luz está sí, bien. No, se escuchaba muy bien, Rayo. Mejor dime la verdad. Sí, sí, sí. Porque cuando Sí. sales de una película que te gustó, no hablas de eso. No hablas de lo No, claro técnico. que no. Hablas de, no manches, está increíble la historia. Ok. Eso es lo que a mí me parece que siempre, mientras haya un buen guión, me decía un maestro, el guión es el terreno. Si está parejito, si está ahí construyes una casa, es probable que te quede mal la casa. Pero si el terreno está parejito y tiene jardín, es muy difícil que te... O sea, está o sea, si sólido, está por lo bien menos escrito es el guión, Ok, vas a tener una buena historia que contar. Sí, perfecto. sí, sí. sí. En esta analogía, ¿el director qué sería? ¿O qué El, parte el- sería el- la el cimiento? director me parecía que sería el arquitecto. Ok. O sea, él llega, sobre todo si él tiene el terreno, entonces llega y él es el arquitecto, él empieza a planear cómo vamos a levantar esa casa sobre ese terreno. Ok. Y sácame de una duda, el fotógrafo. Sí. Es que ahí me dicen fotógrafo y yo me imagino, bueno, pues Ya. estás tomando fotos, ¿no? Sí, te entiendo perfecto. Sí. Claro. Pero claro, ya que veo que hay premios a la fotografía, hay fotógrafos de cine que son muy famosos, Sí. ya como que yo empecé, no, se me hace que no saca fotos. No, sí, sí, Explícanos, por favor. Y si pudieras usar esta analogía de la vivienda, ¿qué papel jugaría el sí. fotógrafo? Fíjate que en la vivienda, bueno, mira, primero te voy a explicar qué es el fotógrafo, porque en analogía de la vivienda a lo mejor ya se me complicó más mentalmente explicarte, sinceramente. Pero el fotógrafo es... El cine, sobre todo lo importante, es el lenguaje de planos. No es lo único importante, pero sí es el lenguaje de la cámara. O sea, ¿qué es la diferencia con el teatro, por ejemplo? En el teatro tú ves un cuadro grande donde estás viendo a los actores participar y pues tú estás desde este lado, ¿no? Claro. Pero acá no, la cámara es una parte importante de cómo vas a contar la historia. Ok. Entonces, si yo estoy platicando con ustedes dos y ustedes se dan cuenta de que yo ya asesiné a alguien y yo empiezo a mover el pie, a lo mejor alguien no lo vería. Pero si la cámara hace un close-up al pie, de que ya estás nervioso, van a decir, ok, aquí está Claro. pasando algo. Sí. Y eso es trabajo del fotógrafo. O sea, el fotógrafo sienta con el director y sé con qué planos vamos a contar esta historia. Esa es una parte. La otra parte es el color. El fotógrafo dice, pues yo te propongo que por tu historia, que me parece, bueno, en esta época ya, en aquel entonces era en blanco y negro, pues los colores me parece que deben de ser estos, ¿no? Y entonces vamos a trabajar con luces tenues, vamos a trabajar que se les vea nada más esta parte de la cara, por ejemplo, no sé si han visto Apocalipsis Now, Sí. y está la flama, ¿no? Y está el personaje hablando y solo se le ve la mitad de la... Eso es adrede, y eso es trabajo del fotógrafo, lograr que esa imagen se vea de esa manera, que el plano esté también bien, ¿cómo se llama esto? Que esté bien, es que no es compensado, es bien... Balanceado. Sí, hay reglas, ¿no? Se me fue totalmente el nombre. Por ejemplo, hay una regla de los 3/4, donde tú tienes un cuadro así
y lo partes en gato. Ok. Y entonces los personajes tienen que estar en esta línea de aquí, en estos puntos de aquí o en estos puntos de acá. Es composición, ya. Composición. Ok. Entonces el fotógrafo se encarga de que la composición esté correcta. Entonces si tú, por ejemplo, pones Los Olvidados y le adelantas, en un momento le puedes poner pausa y te va a salir una fotografía perfecta. Eso es trabajo del fotógrafo. Porque dice, no, ese personaje, dile que se ponga aquí para que la composición no se vea mal. Y o para que la narración de la historia tenga sentido. Entonces el director de repente le puede decir, oye, quiero que tomes hacia allá a él, y el fotógrafo le va a decir, no, ¿por qué no lo hacemos mejor hacia acá? Porque hacia acá hay más punto de fuga, hay más, vamos a tener más manera de trabajar. O quiero que le hagas una toma de seguimiento. No, pues ahí no puedo, mejor acá. O sea, como que está en un constante discurso sobre lo que van a hacer en cuanto a la imagen. Por eso es tan importante el fotógrafo. Claro. Y en este caso, el maestro que es el fotógrafo aquí, que es maestro de maestros en el cine mexicano, por ejemplo, las transiciones, no sé si ven este niño que está jugando como al toro, Sí, sí, sí. y se avienta y cortan y luego ya nada más se le ven los pantalones por atrás. Sí. Ese es trabajo de montaje, pero del fotógrafo también. O sea, como que vamos a jugar con esas transiciones de enfocar al gallo y luego cuando ya estemos en otra escena está el otro gallo acá a este lado, como que lo van juntando. Y ese es más o menos el trabajo que tiene que hacer un fotógrafo. La verdad es titánico. Él está desde la preproducción, que es la etapa antes, en la producción, y en la postproducción algunos fotógrafos todavía están ahí revisando cómo les corrigen el color o cómo quedan los planos. Ahorita en este momento un fotógrafo es el Chivo Lubetzky, que hizo que está haciendo la fotografía de estos tres cineastas mexicanos, El Negro, del Toro y el del director de Roma, que se olvide su nombre. Cuarón. De Cuarón. Que está haciendo cosas espectaculares, ¿no? Claro. Y Lubetzky es el fotógrafo de ellos tres. Él ha trabajado con los tres. Ha trabajado con los tres. De hecho, ¿saben qué? Disculpen, no sé si ha trabajado con Del Toro, a lo mejor ahí estoy equivocado, no estoy seguro, pero él trabajó en una película con El Negro, con Iñárritu, que se llama Birdman, que ahí es una clase de fotografía para mí. Digo, compañeros que vean esto del rubro porque le van a decir, nah. Bueno, para mí es así el seguimiento que hace, o sea, las tomas. El tema de las alas parece que las puedes tú tocar. Sí, pero ¿no? Sí, es algo asombroso. Y entonces su continuidad, estas tomas que hace hacia el cielo y se oscurece y luego regresa el personaje. Pero él viene de a mi parecer, de esta generación, de este maestro fotógrafo, que es el que más, como que intentaron algo nuevo y le salió muy bien. En esta película en específico, eso del sueño, las transiciones que les digo, los planos que maneja, el acercamiento del niño ese que está llorando dentro del desmadre, el ojitos que lo dejan ahí, es trabajo de plano del fotógrafo. Claro. Entonces el fotógrafo se encarga, digamos que de la imagen, de cómo se va a ver, de lo que el director ideó, cómo se va a ver, y están en constante diálogo el director y el fotógrafo. Son las personas, en mi experiencia, mi poca experiencia, que más hablan en un set, el fotógrafo y el director. Excelente, bueno, pues esperemos, amigos espectadores, que hay que tomar nota y regresar el video y estudiarlo, y ya para que nos quede, digo, ya me quedó claro, Sí, claro, sí, pero voy a estar viendo este video hasta que ya el fotógrafo no es el que saca fotos, bueno, o no necesariamente, sino que entendería yo que es quien plasma las ideas del director en el papel, película. Sí, por ejemplo, hay en la etapa de la preproducción hay un guión. Los gringos lo hacen mucho después. Hay varios procesos que se hace con el guión, pero uno de ellos es hacer un storyboard. En el storyboard haces un cómic con los planos de cómo se va a ir viendo. Entonces tú en un primer plano dibujas, así se va a ver la persona, y luego va a estar peleando con esta persona, y tan. Y eso lo hace el fotógrafo junto con un artista que dibuje. Entonces, les estoy diciendo una punta del iceberg y perdón porque ya me alargué, pero el fotógrafo todavía hace muchas más cosas, claro. ¿No? Y seguramente alguien, tengo compañeros que se dedican a eso, que perdón, pero que ellos lo explicarán mucho mejor. Así es como lo entiendo yo, que es lo que hace el fotógrafo. No, hombre, pues agradecidísimos, sí. Y para nosotros, te digo, esta información es muy valiosa. Qué bueno, ¿no? Para nuestra página de Cinéfilos No, México. gracias, qué bueno. No, sí, claro, muchas gracias. Expresarte. Sí. ¿Cómo es el trabajo de campo para que tú quieras reflejar en una película algo que tú dices, esto es la realidad o mi percepción de la realidad?
¿Cómo es ese trabajo de campo previo? ¿Te vas a vivir ahí o qué? ¿Qué se hace? Fíjate que en este caso, Buñuel es un artista surrealista, es como que su corriente artística, y entiendo que era hasta amigo de Dalí, o sea, eran como, se conocían, y inclusive hay un corto de Disney que, si no me equivoco, dirige Buñuel y dibuja Dalí, Ajá. y es así súper surrealista. ¿Por qué te digo esto? ¿No es Por- el perro andaluz? No, El perro andaluz es un cortometraje, pero Ah. también trabajaron juntos en ese, si no me equivoco, Sí, discúlpame. creo que sí. Ey. Pero es hasta donde le cortan el... Ajá, que pasa Claro, la navaja aquí. sí, por sí, ahí. sí. Entonces, ellos decían, no recuerdo cuál de los dos, discúlpenme, decía que no podía soportar vivir en un país que fuera más surrealista que él. Entonces, Ah, ok. entonces esta mirada del extranjero que ha venido a México, les sorprende muchísimo. O sea, dicen cómo estos contrastes. Yo tenía un maestro que era italiano de cine que fue a una comunidad aquí en Michoacán, a la playa, y graba una fiesta de una comunidad donde traían un torito de estos que tiene cohetes. Ya, sí, sí, sí. Y paran así como, es un niño Muy tradicional. que trae un acá. torito con cohetes, alguien haga algo, ¿no? O sea, de ayuden, Sí, sí, sí. de vean esto que está pasando. Y él en su documental le pone música electrónica de fondo, en vez de banda. Ok. Y se logra un contraste bien interesante, ¿no? Es porque parecería que es como una fiesta más locochona, más de electrónica, de trance. Y yo lo hablé con él y me dice, es que la importancia de un ojo extranjero de repente, que te enseñe ese punto tuyo que a lo mejor no habías visto. Que eso hasta a lo mejor un amigo te dice, de repente es que no estás viendo esto. No, es una vista desde allá, y creo que es lo que Buñuel llega a hacer aquí. Dice, es que ¿cómo es posible? Y esas familias y los niños, y a lo mejor alcanza a apreciar todavía más nosotros que estamos tan acostumbrados. Te digo, esto es una exposición mía, ¿eh? Ujú. Claro. Y porque lo que escribe parece casi documentado. Sí. No parece que lo haya Claro. totalmente de acuerdo contigo. Sí, En sí. cuanto a la investigación que hizo, yo creo que por todo esto que te digo, que lo que sé de él, yo creo que él sí fue capaz de haber sido a vivir ahí, o por lo menos cerca, o sea, de estar yendo todos los días a visitar a las familias. Y también es un trabajo de una persona que sabe observar mucho. Claro. Porque si ven ustedes la toma de Ojitos, cuando lo dejan, que está la multitud de Ojitos, está llorando, eso es alguien que pasó y dijo, ¿ves eso? Ese niño está ahí desolado. A lo mejor se acercaron a preguntarle, oye, ¿qué pasó? No, pues que no han llegado mis papás. Yo conozco historias de esas así de muchísimos niños. ¿Quién no se ha encontrado un niño llorando en un centro comercial o lo que sea, la mexicana, y no encuentra a mis papás? Claro. Y uno y- pasa de largo como Sí. sin nada. Y él ha de haber dicho, es que estas comunidades están viviendo este tema. Porque aparte, tengo entendido, por un poco de investigación que hice de la película, que la intención no era hacer esta película, sino que eran las historias de otro niño. Y entonces como que por eso llegaron a este lugar, para ver si podía servir así. Entonces como que yo creo que les sedujo más la verdadera historia de lo que estaba pasando en ese lugar. Entonces, yo creo que el trabajo de investigación fue ser muy observadores y sí estar yendo diario ahí. A lo mejor no quedarse, pero sí me imagino que estuvieron yendo diario en algún momento, conociendo familias, hablando con ellas. Para llegar a ese nivel de acercamiento me parece que fue así. Que sí tuvo que ir a campo. Yo Ok. digo, yo pienso que si no, es así. Es que no hay de otra. O sea, sí, no, como tú dices, esto parece un documental, o sea, sensibilidad. Y parece- también del otro escritor que lamentablemente no sé mucho de él, donde dice la película que el otro escritor también debe haber sido un aporte bastante importante, porque lograron escribir, ya ves que también al principio dicen, esta es una historia verídica. Sí. Ah, sí. Entonces, pues casi que transcribir lo que escuchaban a lo mejor de las familias, porque hasta el lenguaje, ¿no? De Claro, esa es otra, los actores, de qué manera tan, así habla la banda, así es. O sea, me impresionó la naturalidad con que se llevan los personajes, y a esos actores, es así, me encanta esa Sí, forma en la que sí. actuaron, porque eso también le aporta muchísimo, porque tú puedes escribir lo que quieras en el guión, se lo das a alguien que no tenga el espíritu, el alma de tratar de comprender al personaje y no te lo va a levantar. No, y te No, sale un bueno. personaje ahí de Televisa que... Sí, sí, sí. No, bueno, ¿no? Sí.
Totalmente. Ahí se ve la diferencia, ¿no? Acartonado. O sea, no, bueno, a mí me causa mucho escozor que salen actores a hablar como habla, como dices tú, como habla la banda y es una mofa contra nosotros, o sea, yo así me siento. Y aquí se ve la diferencia, ¿no? Sí. Cuando un actor está interpretando, Sí. Es un orgullo, ¿no? Claro. así es, un personaje que de la vida real, como dice ahí, ¿no? Roberto Cobo, que con el Jaibo lo Sí. odias al vato, pero dices, pero es que así eran, de abusivos, yo me acuerdo. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces eso solo puede hacer actores de señor Estela Inda, Sí, Miguel claro. Inclán, uf, ¿no? Monstruos, porque aparte, yo veo, por ejemplo, al Jaibo, y digo, por no quemar a nadie así, pero yo no estaba en la secundaria y digo, ese güey, lo conozco ese güey, o sea, a veces no ha matado a nadie, pero sí es un personaje así. O sea, sí es un güey que de repente sí está en cada cosa y ese güey, quién sabe, y todos le teníamos miedo y ese es el tema. Claro. Sí. No, Sí. Entonces, me parece espectacular. El respeto que le tienen los otros niños también, solamente porque es el Claro. violento del grupo, también se me hizo muy mexicano, se me hizo muy... Sí. Se me hizo Lo muy vivimos día con día. Sí. ¿Sí? Es de sí. cómo estos han evolucionado a esto que ahora Claro. tenemos ese problema, ¿no? Pero Así por eso es. se me hace tan espectacular la entrega de todo, de los diálogos, cómo hablan entre ellos, o sea, lo que se escribió, lo que se llevó a la pantalla está así impecable. Y filmado en muy poco tiempo, o sea, eso es, la verdad es que a mí me Ese dato a asombra. ti te tiene No, a mí me impresionada. asombra. Sí. Lo que pasa es que aparte, ese es otro tema que en México tampoco se ha terminado de... O sea, si tú quieres filmar, cualquier cosa tienes poco tiempo y tampoco muchos recursos para hacerlo. Claro. O sea, todavía seguimos con ese... La verdad es que es un trabajo heroico de la gente que se dedica a esto, la crew, la gente, desde los que cargan fierros, los que están asistiendo en producción, Claro. hasta los productores, ya los jefes de producción, pues sacando dinero donde pueden para contar una historia. Es una entrega cosa total de que hacen. todos. Sí, porque aparte son horarios bien castigados.